el agradecimiento yo voy a presentar el trabajo de muchos colegas, los cuales queremos ir agradeciendo al doctor Gonzalo Curoto, al doctor Ernesto San Román, al doctor Juan Curoto, al doctor Luis Pérez, doctor Carmán Soldini, doctora Camila García Pintos, doctor Isabel Perdomo, doctor Pedro Artayete, doctor Pablo Sica, doctor Fernando Fadini, doctor Mauricio Alonso, doctor Federico Germán, doctor Gonzalo Rodríguez, doctor Andrés de Grossi, doctora Verónica Mailo, doctora Paula Treyes, doctor Juan Andrés García Pintos, doctor Guillermo Ruete. Estos son todos los colegas que nos han acercado sin ningún problema toda su información para tratar de aportar todo lo mejor para esta cría. Los trabajos de diagnóstico de gestación fueron realizados en los departamentos de Canelones, Cerro Largo, Durazno, Florida, La Valleja, Maldonado, Paysandú, Tacuarembó, 33, Rocha y Salto. Como consideraciones generales, primero tendríamos que ir hablando cómo se nos presentaba la zafra de diagnóstico de gestación. Recordamos todos que venimos de un muy buen porcentaje de preñez del año 2014, donde nos había arrojado en nuestra zona un 76% de preñez y a nivel de país veníamos con un 75% de preñez. Veníamos bien, veníamos con una cola de parición importante, donde capaz que vale la pena recordar que en diciembre de 2013 tuvimos un pico de estrés calórico, que eso generó que las vacas no entraran en celo, generó que los toros no trabajaban, que las vacas empezaron a quedar preñadas a partir del 15 de enero de 2014, que fue cuando llovió, y que mucha gente, veníamos con mucha lluvia, veníamos con mucho pasto, con vacas gordas, y alargaron sus servicios, en lugar de sacar el 28 de febrero, hubo gente que se fue al 15 de marzo, al 20 de marzo y al fin de marzo. O sea, que tuvimos una cola aparición importante, que se preñaron en marzo, más 9 meses estuvieron pariendo a fin de diciembre y en diciembre del 2014, cosa que después vamos a ir viendo cómo se comportó. Teníamos un clima muy bueno hasta enero, veníamos con vacas gordas, con mucho pasto, y como decía algún productor, estamos fritando las tortas fritas con aceite, dejamos la grasa, veníamos todos empalagados y veníamos bien y con una carga muy importante en nuestros campos. Las vacas, como les decíamos, estamos todos en muy buen estado y teníamos el freno de mano que habíamos presentado todos, coincidido todos los disertantes en el año pasado, que la cría venía con un freno de mano en las inversiones. ¿Por qué? Porque no había sido interesante y atractivo el negocio de la cría, no era muy atractivo el precio del ternero y no se vislumbraban condiciones muy buenas para hacer inversiones importantes en nuestro establecimiento. No había como le decía, la zafra de toras, a pesar de todo, fue buena, y al igual que toda la venta de semen. Todo esto llegó a un tema de mentalidad. Uno está convencido que cuando estás alegremente y bien convencido que el negocio va a ser, haces inversiones, haces comida. Siempre presentamos en los 12 años anteriores y estamos convencidos que la principal enfermedad que tienen nuestros rodeos de cría es el hambre en Uruguay. Entonces, esa mentalidad de los productores, ¿cómo se tradujo en fuentes de DICOSE en hacer comida en nuestros campos para prepararnos para toda nuestra cría? ¿Se acuerdan que el año pasado todo el mundo era si llegamos a los 3 millones, no llegamos a los 3 millones de terneros, si íbamos a tener comida para las vacas, si íbamos a tener comida para los terneros? Si nosotros miramos en el departamento de La Valleja cómo se comportaron los productores en lo que fue el campo mejorado, vemos que aumentó su producción de 1000 hectáreas, pero se aumentó. ¿Cómo aumentaron las praderas? Disminuyeron la producción de praderas. ¿Cómo se comportó en campo fertilizado? El productor invirtió en la fertilización de esos campos apostando un poco a la cría. Pero si estudiamos un poquito más por qué mejoró esos campos mejorados, porque aumentó la forestación. Hay algunos técnicos que dicen que la forestación es la agricultura para los campos de sierra. ¿Y cómo se comportó la agricultura? Fíjense en el aumento que tuvo de 12.600 hectáreas que había 15.000 hectáreas. Entonces, todos esos campos se le sacó a la ganadería. Si nosotros vemos en gráficas cómo se comportó, ahí vemos, pero lo importante es cómo se aumentó la forestación, cómo se aumentó la agricultura en desmedro de los campos que va para la ganadería. ¿Qué pasó en los departamentos de Maldonado? Lo mismo, vemos que los campos mejorados disminuyeron, las praderas se mantuvieron prácticamente igual, el campo fertilizado disminuyó, la forestación disminuyó, pero fíjense en cómo aumentó la agricultura. Seguimos hablando que esos campos se le sacaron a la ganadería
y después veremos cómo nos vamos pagando. Eso fue a grandes rasgos cómo se comportó los productores. Si vamos a grandes rasgos de los datos de la categoría, datos por categoría, tenemos que el rango oscila de un 20 a un 99% de preñez. Pero vayamos a las vaquillonas de primer entore. De 14.278 vaquillonas que se palparon, el 82% resultaron preñadas con rango del 50 al 98. Si vamos a vacas falladas y vaquillonas, de 6.077 obtuvimos un 69% de preñez. Quizá me dirán muchos, no es alto, teniendo una cantidad que las vacas falladas siempre se preñan muy bien, pero muchos productores, dado el estado del ganado que estaba gordo, optaron por embarcar sus vacas gordas y dejaron las vacas más flacas y las volvieron a entorar. ¿Qué pasa con las vacas de segunda cría? De 2.888 vacas palpadas, 61% de preñez. ¿Y qué pasa cuando metemos todo en la bolsa de esos productores que no se pudo separar, vaquillona, vaca de cría, todo? Vamos de 64.521 vacas, nos da un 72% de preñez. Rangos que van del 20 a un 90%. Hasta aquí son datos fríos, pero vamos a tener que ir poniéndole algún ingrediente para ir cocinando un guiso, que yo les invito a todos de a poquito ir tratando de hacerlo. Del total nos da de 87.764 vacas palpadas o hechas ecografía, da 64.329 preñadas, un 73.29% de preñez. ¿Cómo son estos datos comparados a otros años? Si nosotros miramos, decíamos que el año pasado teníamos un 76% de preñez, bajamos unos puntos y veremos por qué se bajó esos puntos. Yo los invito a tratar de no aburrirse muy poco, están todos frescos porque la primera charla sí que lo vamos a ir viendo. Hay una simple gráfica comparativa, no es muy grande la curva de las diferencias de serrucho, como decimos, que siempre la cría es un año bueno, un año malo, los últimos años no ha sido tan malo. Hasta aquí son datos y tenemos que ir viendo cómo se comportaron las distintas tecnologías. Se destaca que la inseminación a tiempo fijo aumenta su uso. Hubo establecimientos como UAG, el doctor Fabini, que con 3 inseminaciones a tiempo fijo sin utilizar toros, estancias las preñó un 75%. O sea que la técnica se viene utilizando, viene dando sus resultados y en algunos lugares donde se sospecha algún problema sanitario, bueno, se pudieron obtener un 75% de preñez, que creemos que no es malo, con una técnica que no es muy fácil su uso. La inseminación artificial fue este año más demandada que quizá otros años. Se aumenta la demanda del monitoreo del entore o el diagnóstico de ectodermia ovárica. Yo creo que son buenas señales y hace años que venimos pregonando por qué sí eso suceda. ¿Qué pasa con los rodeos asesorados? Se diferencian. Hace 13 años que venimos diciendo que la principal enfermedad de nuestros rodeos es el hambre, que los rodeos que están asesorados siempre se diferencian, al igual que los rodeos que están trabajados son los que obtienen los mejores porcentajes y son los que a nivel, cuando terminamos a las 4 de la tarde, cuando salga el resultado del horno de la ingeniera Graciela Quintana, no va a decir qué porcentaje tenemos, pero siempre los rodeos que no están ni asesorados ni trabajados son los que nos disminuyen los porcentajes. Yo les invito, vamos a seguir de a poquito. Vamos a ir viendo predios que este año, como decíamos, el productor decía, hay pasto, las vacas están gordas, no voy a hacer una inversión, no se vislumbra un año de precios muy buenos para los terneros, ¿qué me va a pasar? Un predio que es de la zona de Aiguá, Campo de Sierra, que tiene los antecedentes que todos sus años hizo revisación de toros, que hacía clasificación de vacas por estado corporal, dado ese resultado de clasificación por vaca por estado, hacía destete temporario o destete precoz, y que siempre obtuvo un resultado de preñez de entre 75 y 80% de preñez, siempre más cerca al pilón al 80 que al 75. Campos de sierra y productor que siempre manejó a muy altas cargas sus campos. ¿Qué le pasó este año a ese productor que estaba confiado? Entre el entore 2014 y 2015 no realizó nada, ni revisó los toros, y no hizo ningún trabajo porque la vaca estaba gorda y había pasto. Las vaquillonas del primer entore sacó el 95% de preñez. Y era lo que le decía al veterinario, fíjense que andó muy bien, no revisé los toros porque los toros están sanos, todo me trabajó. ¿Qué pasó al diagnóstico de gestación en las vacas de segundo entore? Un 20% de preñez. ¿Pero qué le pasó a las vacas multíparas? Sacó un 30% de preñez. Lo cual nos está diciendo que ese productor, todo ese trabajo que abandonó, la abundancia de pasto y la vaca gorda, no le dio unos buenos resultados a su preñez y hoy está sintiendo en su venta de terneros. ¿Qué vamos a otro establecimiento que
el productor era más desconfiado y hubo que trabajarlo. Nos vamos al departamento de Florida, de un rodeo de 226 vacas de primera cría, un campo que había que ir poblándolo, donde había una aparición despareja con una cola de parición. Capaz que varios coinciden conmigo que cuando uno va comprando vacas preñadas, no todas van a parir en un momento, entonces se complican sus manejos, que a ese establecimiento se le hizo revisación de toros, a esa revisación de toros se le hizo raspaje también y nos confirmó la presencia de vibriosis, que a los toros hubo que hacerle un tratamiento, una vacunación y hubo que hacer una vacunación general a todo el rodeo, que se hizo un monitoreo de toros el 10 de enero de 2015, que de las 226 vacas de cría palpadas arrojó 104% estaban ciclando, lo cual nos da un 46%, que nos dio un 79% de esas vacas estaban en anestro superficial, lo que nos da un 35%, que 43 estaban en anestro profundo, un 19%, y si sumamos del rodeo nos está dando el 54% estaban en anestro. Que había que tomar medidas. ¿Qué medidas se tomaron junto al productor? Se hizo un destete temporario para el anestro superficial, se hizo un destete precoz para el anestro profundo, y a la palpación nos dio un resultado de preñez de un 70%. ¿Qué hubiese pasado a este productor si no hubiese hecho esos trabajos? Capaz que no hubiese pasado un 45% de preñez. Lo cual a este señor, convencido de que había que trabajar el rodeo, le dio sus frutos y pagó con creces todas las inversiones que fue haciendo. Como conclusiones podemos ir diciendo que tenemos que trabajar y tenemos que hacer más trabajo, ¿verdad? Que no solo con pasto, con vacas gordas preñamos. Y los que tenemos unos años hemos escuchado muchas veces el dicho que la confianza mata al hombre y embaraza a la mujer. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, para preñar las vacas, no solo necesitamos vacas que estén ciclando, sino que necesitamos toros que nos trabajen. ¿Qué ha pasado a muchos productores que han ido y han elegido sus toros por los CPD, porque tengan la pigmentación en los ojos, porque nadie compra toros ni carneros que estén flacos, o sea, los toros que estén tan gordos? No importa, podemos ir a otra raza, fíjense en el muy buen estado que tienen los toros, y uno compra los toros para que trabajen en sus estancias, lo cual cuando uno va, vemos esto, y uno queda todo contento. Le pregunta a los empleados cómo marchan los toros nuevos, y a cualquiera le ha pasado decir, los toros se parecen a mí cuando era joven, no dejan una vaca sin agarrar. Pero ¿qué pasa a veces cuando uno va pasando más a las estancias y nos llevamos sorpresas? No todos los toros trabajan, ¿verdad? Hay toros que los encuentran separados del rodeo, hay toros que están por debajo de los árboles y las vacas se montan entre sí, buscan a los toros y esos toros no trabajan. ¿Qué queremos decir con esto? Que siempre pregonamos al productor que tiene que comprar los toros con habilidad de monta y con potencial de entore. Hacemos una inversión para que esos toros nos trabajen en nuestro establecimiento y nos preñen nuestras vacas. A veces nos damos cuenta a tiempo, a veces nos damos cuenta tarde, cuando hicimos el diagnóstico de gestación y nos vemos las vacas vacías y perdimos la zafra y cuánta plata nos significa para el bolsillo. Pero a veces, como le decíamos, se compran los toros, vienen con esos certificados, vienen bien, los toros trabajan, le preguntan a los empleados, los toros me trabajan, los toros no me dejan ninguna vaca sola, pero cuando hacemos los diagnósticos de gestación, los toros salieron de los rodeos flacos y las vacas las encontramos gordas, y nos encontramos algunas sorpresas, como venimos presentando hace tiempo, que para el laboratorio oficial del DILABE, del 40 al 45% de las muestras de los toros sospechosos que van al rubino por vibriosis, por variedad venerealis, son confirmados positivos, y creo que nos preocupa y tenemos que ir preocupándonos cada vez más. Y el año pasado se hizo con 2 empresas particulares, el laboratorio Zoetis y el laboratorio Genia, un laboratorio que hace diagnóstico de vibriosis, variedad fetus, subvariedad veneralis, por PCR, o sea que trabaja con el ADN. Y se hizo todo un trabajo y se invitó a una cantidad de veterinarios a hacer todo un trabajo en el nivel del país. ¿Cómo estamos? ¿Hay vibriosis? ¿No hay vibriosis? ¿Cómo estamos en la situación? Entonces se trabajó desde agosto del 2014 a noviembre del 2014, se trabajó en 13 departamentos de todo el país analizados, fueron casi 70 establecimientos, aproximadamente 20 veterinarios particulares, de los cuales muchos están acá presentes, que cualquier duda nos pueden acompañar. Estos son los departamentos, lo de en verde fueron todos los departamentos donde se rasparon los toros. Les aclaro que se hicieron 2 raspajes a los toros. Si el primer raspaje nos daba positivo, ya no se raspaba por segunda vez.
el segundo raspaje se hizo. Muchas veces se trabajó con raspadores descartables, porque no nos olvidemos que estamos trabajando con muestras de ADN, entonces con cualquier resto celular de la bacteria nos alcanzaba para hacer el diagnóstico, y trabajamos con raspadores descartables para evitar que hubiese contagio. Y acá tenemos la sorpresa. Ahí tienen los departamentos donde fueron raspados y los porcentajes de toros positivos que nos fueron dando. Donde tenemos en todos los departamentos, en los 13 departamentos donde se hicieron los trabajos, no hubo un solo establecimiento que nos diera negativo. No hubo ninguno. ¿Qué pasa si nosotros sumamos todas las muestras que hicimos, los 20 veterinarios que aportamos los datos, nos arroja que raspamos 1.516 toros, de los cuales el 81.8, el 82% de los toros fueron positivos a Vibriosis fetus variedad venerialis. ¿Qué quiere decir esto? De los 72 establecimientos, el 72.2 de los establecimientos tenían la enfermedad. Estos establecimientos eran desde estancias comunes, estancias generales y cabañas que iban a vender sus toros. Estaba todo enrabado. Acá no hubo distinción de ningún tipo. Pero, ¿qué pasa si nosotros miramos los establecimientos que tuvieron menos del 15% de los toros infectados? Es el 5, casi el 6%. Establecimientos que tuvieron del 16 al 25% de sus toros infectados, el 11%. Establecimientos que tuvieron del 26 al 50%, nos vamos casi al 28%. Y establecimientos que tuvieron más del 50% de los toros infectados, es el 25%. Si sumamos del 16 al 50%, nos da el 64% de los establecimientos. Creo que es una señal. No somos los dueños de la verdad. No queremos decir con esto que estamos todos mal y estamos todo bien. Es un trabajo de campo hecho por 20 veterinarios particulares, sin ningún fin comercial atrás, simplemente para saber dónde estamos parados y si tenemos nuestra enfermedad en nuestro rodeo. Después de hacer todos los diagnósticos, hicimos algunas mesas redondas entre todos para tratar de sacar alguna conclusión que, alguna de las conclusiones que hemos ido sacando fue que la palabra toro virgen no es garantía de que esté libre de vibriosis. Sacamos la siguiente conclusión, que es una enfermedad de rodeo. Sacamos la tercera conclusión, que hay tratamientos efectivos tanto en los toros como en las vacas. Algunos de los veterinarios de los 20 realizó tratamientos, bien, con antibióticos solamente vía parenteral, otros con antibiótico en spray local, otros con lavados de agua oxigenada más antibiótico y agregado antibiótico parenteral, y se obtuvieron muy buenos resultados. De esos toros que dieron positivos, se les practicó 2 raspajes de vuelta, dieron negativos, y se utilizó en rodeos y se obtuvieron rodeos de 98% de preñez, lo cual nos deja tranquilos de que los tratamientos son efectivos y que se puede tratar de combatir la enfermedad. Otra de las conclusiones fue que necesitamos investigar en el manejo. Otra de las grandes conclusiones fue la necesidad de unificar criterios en la toma de las muestras. Hay gente que te dice hay que raspar 30 veces, hay otros que te dicen yo raspo 10 veces, y hay otros que te dicen en el medio yo raspo 20 veces. Yo creo que tenemos que unificar los criterios, cómo raspar y cómo tratar de buscar la enfermedad. Otro de los criterios que tenemos es criterios de cómo combatimos la enfermedad y la necesidad de reglamentar la campaña de vibriosis. Todos sabemos que por ley, por decreto, la vibriosis de denuncia obligatoria hace más de 18 meses. Pero uno va a denunciarla a los servicios veterinarios y la campaña no está reglamentada. Nosotros estamos convencidos que después de este trabajo tenemos una luz amarilla en nuestros rodeos, que tenemos que trabajar, pero que podemos solucionar el problema de los toros y que podemos preñar nuestras vacas. Hasta aquí más o menos venimos hablando y vemos que los rodeos trabajados nos dan mejor preñez, los rodeos asesorados se diferencian, las vacas gordas y la abundancia de pasto no es señal de que nosotros vamos a preñar nuestras vacas, de que tenemos que comprar los toros y exigir que vengan con habilidad de monta y capacidad de servicio, pero esto no nos alcanza. Capaz hicimos un guiso, le pusimos mucho picante para algunos, para otros le pusimos mucho picante, pero tenemos que agregarle algo de agua. Y si nosotros miramos el registro de lluvias que hemos tenido en La Valleja, los acompaño que vayan viendo.
En enero tuvimos 90 milímetros de promedio, estos son datos oficiales por la policía. En febrero tuvimos 25 milímetros, en marzo tuvimos 45 milímetros, en abril tuvimos 26 milímetros, en mayo 35, en junio van 1,5 milímetros. Si nosotros sumamos, llevamos 222 milímetros en la primera mitad del año de milímetros en todo el promedio de La Valleja. Si nosotros hablamos que normalmente el registro pluviométrico de nuestro país, el promedio son 1.200 milímetros, estamos en la cuarta parte del agua que cae en todo el país en este momento. ¿Cómo es la situación para el productor general de La Valleja? Para muchos no tienen agua, para otros no tienen comida y para muchos no tienen ni agua ni comida. Entonces la problemática es, ¿qué hacemos hoy? ¿Cuántas vacas? La preocupación es, de esas 64.000 vacas que nosotros presentamos que están preñadas, ¿cuántas vacas van a llegar a parir? ¿Cuántos terneros de esas 64.000 vacas vamos a poder destetar? ¿Cuántas de las 87.000 vacas que palpamos nosotros podremos llevar a servicio para noviembre, diciembre del año que viene? Recién el domingo empezó el invierno. Venimos con unas heladas que gracias a Dios vinieron tarde, pero unas heladas importantes. Hoy la encrucijada es importantísima y la gran preocupación es, no vamos cómo preñamos, sino cómo vamos a salvar nuestros ganados en el invierno. Y quizá una de las preocupaciones que tenemos y una invitación a todos ustedes es un dicho que dice, nunca es tarde para bien hacer, haz hoy lo que no hiciste hacer, y nosotros esa foto de ganado muerto pastoreando la carretera tenemos que tratar de disminuir lo máximo posible. Muchas gracias por su atención.